Bueno, esta es la segunda parte del estudio que comenzamos a ver la semana pasada, pero está dentro, como ustedes ya saben, del contexto de las exigencias, en un contexto eh, de las iglesias, de las distintas expresiones de fe que existen. Una de las cosas recurrentes es tratar de recibir de Cristo, y evidentemente el Señor nos da mucho. Pero hay algo que no podemos olvidar que también exige, y Cristo tiene el poder y tiene la autoridad para exigir, y no solamente exigir a la iglesia, a sus hijos, sino exigir al mundo. Porque al fin de cuentas, Él es el creador de todo, y todo fue creado por Él, por medio de Él, y para Él, como dice las Escrituras. Entonces, está en el contexto de poder entender que nosotros, si bien recibimos salvación inmerecida y por gracia, sí tenemos exigencias de parte de Cristo en su palabra que nos indican cómo debemos responder, no para ganar la salvación, sino para agradar a nuestro Dios. Ujú. Ahora, en este completo panorama que hemos visto hasta el momento de estas 40 exigencias o 40A, porque esta es la 40B, eh, siempre comenzamos haciendo algunas preguntas, y las preguntas las hicimos la semana pasada, pero para los que no vinieron la semana pasada, solamente voy a mencionar algunas de estas preguntas, luego vamos a hacer una revisión rapidísima hasta dónde llegamos la semana pasada, y de ahí vamos a seguir con la parte de hoy día. Y mi compromiso de siempre, que la semana pasada creo que fue la primera vez que lo rompí, de una manera tan grosera, ¿no? Porque mi compromiso de siempre es no pasar de una hora en el estudio. Pero la semana pasada fueron 62 minutos. Entonces me pasé en 2 minutos, así que voy a tratar de ahorrar 2 minutos hoy día. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles fueron algunas de las preguntas que hicimos la semana pasada? Partimos diciendo o preguntándonos y debatimos sobre esto, ¿no es cierto? ¿Es fácil el matrimonio hoy? ¿Qué nos enseña Jesús sobre el propósito original del matrimonio según el diseño de Dios? ¿Por qué el matrimonio refleja la relación y el pacto entre Dios y su pueblo? ¿Cuáles son las principales actitudes o pecados que terminan dañando o destruyendo un matrimonio? ¿Y cómo podemos vivir un matrimonio que glorifique a Dios y permanezca unido a pesar de las dificultades? Vimos, después de haberlo debatido, ¿no es cierto? Fuimos a la palabra de Dios y vimos en Mateo capítulo 19 que justamente Jesús habla es uno de los momentos, es uno de los textos más claros que habla sobre el divorcio. Y luego de eso, y lo leímos el texto, ¿no es cierto?, de Mateo 19, y luego hablamos de la historia de Ruth y Billy Graham. Y sobre todo, ¿por qué? Lo pusimos como un ejemplo bastante interesante, porque si ustedes recordarán, en algún momento a este hombre que dedicó su vida a servir al Señor y siempre tenía una agenda llenísima donde andaba en viajes de un lugar a otro y prácticamente no tenía tiempo para la familia, y esto podría haber afectado al matrimonio. Entonces se le pregunta a la esposa de Billy Graham, Ruth, ¿usted alguna vez ha pensado en el divorcio? Porque frente a las demandas, a la presión ministerial, obviamente podrías caber dentro de las posibilidades, ¿no? En una sociedad tan liberal, en un sentido, o tan moderna o posmoderna como es en Estados Unidos. Entonces, cuando le preguntan a ella, ¿usted ha pensado con esa recarga y con esa tensión en el matrimonio por tener a su esposo que sirve al Señor, está bien, pero que algunas veces puede afectar su matrimonio? ¿Ha pensado alguna vez en el divorcio? Y ella dice, bueno, en el divorcio nunca lo he pensado, pero en el asesinato unas cuantas veces. Y eso nos permitía, ¿no es cierto?, entender que una persona que está en el corazón de Dios efectivamente siempre va a evitar la temática acerca del matrimonio, del divorcio. Claro, lo del asesinato era para alivianar un poco la carga. No creo que haya sido tan en serio la respuesta de ella, ¿no? Pero también de ahí fuimos y analizamos lo fácil que es hoy en día divorciarse. De hecho, pusimos aviso del 6 de mayo del año 2001, que incluso ya en la página web anuncia lo que significa la facilidad que es
divorciarse, porque la pregunta que hicimos al inicio fue, ¿es fácil el matrimonio hoy? Y la verdad es que la respuesta era, no es fácil. Parece que es más fácil divorciarse que casarse. Ajá. De hecho, es más barato, por cierto. Ujú. Y lo vimos. Incluso la cantidad eso es la cantidad en el año 2001 que se cobraba por hacer un divorcio express, 149.900 pesos. Y definitivamente es bastante más barato y más fácil divorciarse, parece, que casarse, ¿no? Ahora, de allí en adelante comenzamos la semana pasada a analizar, haciendo esta pregunta nuevamente, ¿no es cierto? Y poniendo como dos caminos contrarios, tanto el matrimonio como el divorcio, y analizamos, de acuerdo a nuestra sociedad, cuáles son las 10 principales causas del divorcio. Ujú. Por cierto, que a esas alturas ya estábamos muy claros sobre cuál era la exigencia. Y analizamos estas causas del divorcio: la falta de compromiso, el exceso de discusiones o la inhabilidad para resolver conflictos, la falta de comunicación en el matrimonio, el casarse demasiado joven, la inmadurez, las expectativas poco realistas, el excesivo egoísmo, por cierto, la falta de igualdad en la relación, la falta de identidad individual, no saber quién o qué se quiere, el abuso es otro de los grandes problemas, problemas económicos y la infidelidad. Estos eran fundamentalmente las temáticas. ¿Cuál era, al fin de cuentas, entonces la exigencia? La exigencia era no pensar ni siquiera en el divorcio, porque no está en el corazón de Dios. Pero hay exclusiones, o hay una exclusión muy clara, ¿no? De hecho, hicimos algo simpático ese día, que fue analizar cómo ve la sociedad nuestra el matrimonio y cómo lo ridiculiza, cómo le baja el perfil de la seriedad que significa. Y vimos algunos de estos proverbios sobre el matrimonio que nos podríamos reír, pero que nos hablan de cómo la sociedad ve el matrimonio hoy en día como núcleo fundamental de la sociedad. Y entendimos perfectamente, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, que que el enemigo de Dios busca destruir el matrimonio por una razón muy clave. Luego, entonces, saltamos a ver qué dice la Biblia acerca del matrimonio. Y de allí, entonces, llegamos a al siguiente análisis, que era, bueno, ¿qué dice Dios como propósito del matrimonio? Y es aquí donde nos vamos a detener, y desde aquí comenzar ahora la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que les haya quedado de la semana pasada, algo que les llamó la atención, algo que quisieran resolver antes de continuar ahora con el diseño del matrimonio? Un matrimonio, por cierto, que fue inventado por Dios y por lo tanto tiene un propósito, porque todo lo que crea Dios tiene un propósito. Entonces no se le iba a escapar el que el matrimonio que fue inventado por él no lo tenga, ¿cierto? ¿Algún comentario sobre la semana pasada? Todo claro, la semana pasada. Perfecto. Entonces, ¿ah? Sí. Volvamos entonces a uno de los aspectos claves para establecer la exigencia de Jesús, que dice, ¿cuál es la exigencia? Que lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque lo que Dios unió antes lo diseñó. Dios diseñó el matrimonio, y si lo diseñó, como acabamos de decir, con un propósito. ¿Y dónde podemos sacar esos propósitos? Bueno, definitivamente esos propósitos se encuentran en la Biblia. ¿Por qué? Porque estas son palabras de Jesús. Y Jesús conocía muy bien las Escrituras y sabía que una ilustración de la relación de Dios con su pueblo era el matrimonio. Ujú. Y eso es clave. O sea, para Jesús el propósito del matrimonio era tan divino, o sea, tan establecido por Dios, que usa el matrimonio para ilustrar la relación de Dios mismo con su pueblo. Ujú. Así de serio es el diseño. Veamos, por ejemplo, lo que dice Oseas, capítulo 2, versículo 16. En Oseas dice, entonces me llamará marido mío. Y luego en el versículo 19-20 dice, Israel,
yo te haré mi esposa, dice Dios, para siempre, mi esposa legítima, conforme a la ley, porque te amo entrañablemente, dice una versión. Yo te haré mi esposa y te seré fiel, y tú entonces me conocerás como el Señor. Ahora, no sé si se dan cuenta de que el matrimonio refleja a Dios en su relación con la iglesia. Y de hecho nosotros en la serie que estamos viendo los días domingo, que es la serie sobre los pactos, vemos claramente esto. Que los pactos son una promesa, un compromiso de Dios, que en realidad Dios no los rompe. Quien lo rompe es el ser humano. Ujú. Pero, ¿cuál es la respuesta frente a un pacto indisoluble? La respuesta que tuvo Israel fue romper ese pacto. ¿Por qué lo rompió? ¿Qué tenía Israel que de alguna manera también representa muy bien lo que tenemos nosotros en nuestras vidas, que afecta nuestros matrimonios? Lo que tenían era un corazón duro. Jeremías 3:20 dice: pero como una mujer que es infiel a su esposo, así ustedes me fueron infieles. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces la ilustración de lo bueno y de lo malo está representada aquí. Matrimonio y divorcio serían la línea que vemos acá. Si esto fuera una relación entre un esposo y una esposa, el esposo que presenta la Biblia, de acuerdo al diseño de Dios, ese esposo que la Biblia presenta no es un bruto abusador, no es un hombre infiel, no es un egoísta que busca elementos para satisfacer su propio deseo. Un esposo fiel en nuestra época jamás vería a otra mujer, buscaría pornografía, porque eso simplemente estaría dando cuenta de su propio egoísmo, de querer satisfacerse a sí mismo. El esposo que presenta la Biblia es un esposo protector, así como Dios. Es un esposo fiel, es un esposo amante, incluso si ustedes lo quieren, si no me creen vayan a Cantares, es un esposo romántico. Dios en un sentido se presenta de esta manera también. Ajá. Cuida tiernamente, románticamente, como aquel esposo que está enamorado de verdad de su esposa. La busca para cuidarla, para hacerla sentir bien. La busca y tiernamente la trata como si fuera un vaso muy frágil. Y eso es lo que dice más adelante Pablo en el Nuevo Testamento. Esa es la imagen que presenta, y ello nos habla de un Dios que cuando diseña el matrimonio, cuando lo tiene en mente, es algo perfecto incluso en cada detalle. Así como Cristo ama a su iglesia con un amor, dice la Biblia, sacrificial, fiel y eterno. Efesios dice esto en el capítulo 5. Es así lo mismo entonces que está demandando que nosotros tengamos la relación como esposos, como quiere Dios tenerla con su pueblo, pero también nosotros tengamos esa relación con Dios, rehaciendo la relación que tenemos como matrimonio, con una fidelidad de ambos lados, con un cuidado, con protección en ello. Eso es lo que tenía en mente Jesús cuando realiza esta exigencia, porque Él conoce muy bien las Escrituras. Entonces, cuando se refiere Jesús a Génesis 2:24, porque Él lo cita, ¿no es cierto? Y dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegarán a ser como una sola persona. No está, curiosamente, no dice que esas palabras las dice Moisés. Tampoco dice Jesús que esto lo dice el autor de Génesis. Dice, cuando cita Jesús, que Dios mismo lo había anunciado. Ajá. Que este es el diseño y el propósito de Dios. La unión entonces está reflejada en el Evangelio. La unión que refleja en el Evangelio, como dice Efesios 5, es la unión perfecta entre Cristo y la iglesia, donde Cristo y la iglesia son uno. Así como el matrimonio también deberían ser uno. Cuando hombre y mujer se unen, pasan a ser uno. Era Dios llamándose a sí mismo esposo
en la Biblia y llamando a su pueblo esposa. Ahora, pero también hay otro elemento aquí, un elemento que no podemos dejar de lado. Así como la iglesia se somete a Cristo, ¿cómo se somete la iglesia a Cristo? Que es, por proyección, lo que se espera de la relación entre los esposos, que se sometan con respeto, porque Cristo no le falta el respeto a su iglesia, que se someta con confianza, porque Cristo desarrolla ese nivel, ¿no es cierto? Podemos confiar y creer en Cristo, y también aquel que se entrega al punto de dar su vida por su esposa. Así debería ser la relación entre los esposos. Siempre recuerdo lo que pasó acá en la región con la familia Lutzinger-Mackay, donde es interesante ver, no voy a hacer alusión política, solamente la situación puntual que pasó ese día allí. En la llamada telefónica, mientras la señora, no me acuerdo cómo se llama, estaba llamando a la policía, ¿qué es lo que estaba haciendo él? No estaba solo repeliendo un ataque, estaba cuidando a su esposa. Ajá. Él se pone frente, no tira a la esposa al frente, ¿ya? Se pone al frente. Así el matrimonio, cuando fue diseñado por Dios, tenía como una de sus metas expresar y mostrar esa relación entre uno esposo y una esposa, la relación entre el mismo y su pueblo, la de Dios con su pueblo, la de Cristo con la iglesia, son paradigmáticas, se pueden, digamos, conectar una con otra en términos de imagen. Y esto se ve claramente aquí en algo más, un tercer elemento, que es que ese propósito que Dios diseña es un propósito eterno, ¿ya? Eterno en el sentido de mostrar al mundo el amor de Dios y su plan de redención, porque su plan de redención tiene efectos eternos. Ahora, en el caso del matrimonio, no es que vamos a estar casados allá, ¿no? Pero esto va a tener proyección allá, porque como nos llevamos el uno al otro a Cristo, ese al acercarnos a Cristo tiene efecto finalmente en la eternidad. El matrimonio entonces no es solo una muestra de felicidad y una búsqueda de felicidad, sino que el matrimonio, más allá que humanamente cuando nos casamos todos queremos ser felices, en realidad lo que en el diseño de Dios busca reflejar es el amor y la gloria, el amor de Dios y la gloria de Dios en la tierra. Porque así como se refleja aquí, entonces luego va a tener reflejo en la eternidad. ¿Algún comentario hasta el momento? Porque les quiero invitar a leer algo que a mí realmente me gusta. Y cada vez que, no cada vez, algunas veces cuando el Señor me ha permitido ser el primer testigo en un matrimonio, porque yo no los caso, los casa el Señor, leer un fragmento de una carta de un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Él escribió una carta muy hermosa a su sobrina cuando su sobrina se iba a casar. Noten lo que dice la carta, por favor. Dice, y aquí yo creo que Bonhoeffer entendió perfectamente el sentido divino del matrimonio y lo expresó en esa carta enviada a su sobrina antes de casarse. Él está diciendo, consideren esto, el matrimonio es más que simplemente vuestro amor el uno por el otro. Es más que eso. Tiene una dignidad y un poder más altos, pues es la santa ordenanza de Dios por medio de la cual Él, Dios, desea perpetuar la raza humana hasta el fin del tiempo. ¿Se dan cuenta que tiene proyección eterna? En vuestro amor os veis solamente a vosotros en el mundo. Claro, los dos juntitos, el mundo como que desaparece. Pero en el matrimonio sois un eslabón en la cadena de las generaciones que Dios hace venir y pasar a su gloria y llama a su reino. Es un diseño divino. En vuestro amor solamente veis el cielo de vuestra felicidad. Claro, queremos hacer feliz el uno al otro, estamos juntos, qué sé yo, pero en el matrimonio estáis colocados en puestos de responsabilidad hacia el mundo y hacia la humanidad. Mucho más de lo que nosotros pensamos. Vuestro amor es vuestra posición privada, cómo intiman, cómo se aman, cómo se cuidan.
Pero el matrimonio es más que algo personal, es un estado. Dice Bonhoeffer, es un oficio. Por cierto, es un oficio dado por Dios. Cumplan ese oficio que Dios les da juntos y con fidelidad. Qué hermoso llamado, ¿eh? Qué hermoso llamado en un matrimonio antes de que se casen, porque nos muestra la unión que Dios establece y la proyección que esa unión tiene. Ahora, esta no es la única razón por la cual Dios diseña el matrimonio. Lo que quiere decir que solo, esto me adelanto inmediatamente, si Dios diseña el matrimonio, esto además quiere decir que el único que puede deshacerlo es Dios. Por eso dice, hasta que la muerte los separe. Ujú. O establecer sus propósitos. Porque Dios es el creador de esto, es el que inventa el matrimonio. No fue una invención humana, no es como dice la posmodernidad, una construcción social, sino que es una construcción divina de acuerdo a cómo lo plantea la Biblia. Otra razón se ve expresada desde el principio en Génesis cuando se refiere a Adán y Eva. Esa unión no era solo limitada a esas dos primeras personas, sino que establecía un principio divino que Jesús aclara en Mateo 19:6, que es que lo que une Dios, el ser humano no puede separar o dividir, porque o si no atenta contra el diseño de Dios. Y cualquier atentado al diseño de Dios se llama rebeldía, es decir, contra Dios. Así Dios entonces no solo une como creador algo definitivo, como la unión matrimonial, sino que tiene la autoridad para mantenerlo unido. Y yo diría, tiene el poder también para hacerlo. Y ya vamos a explicar esto. ¿Por qué? Porque el ser humano unilateralmente no tiene ni el permiso, ni la autoridad, ni el poder para deshacer lo que Dios ha unido. Y cuando lo hace, lo que está haciendo en realidad es rebeldía frente a Dios. Ujú. Recuerdan que hemos dicho, cada pecado que nosotros cometemos en primeras es un pecado contra Dios. Bueno, el divorcio es un acto contra el diseño de Dios, contra el propósito de Dios, contra la voluntad de Dios y contra el entendimiento de la soberanía de Dios. Si Dios unió esto y es su diseño y es su propósito, Él sí tiene el poder para mantenerlo. ¿Cuándo se deshace? Cuando nosotros nos rebelamos frente a Dios. En lo concreto, una pregunta, ¿qué pasa si yo me he separado o divorciado? Es una pregunta válida en estos tiempos. ¿Estoy en rebeldía porque ahora tengo otra familia? Bueno, a ver, hay muchas formas de responder a eso, pero primero no lo podemos responder poniéndonos nosotros como jueces. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y por algunos ejemplos que vimos la semana pasada. Porque Dios es el único que conoce las circunstancias. Pusimos una circunstancia la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes? Que es el abuso, que es la violencia. Ujú. Y es Dios, por tanto, el único quien perdona esas rebeldías cuando volvemos a Él o cuando le buscamos, luego de un quiebre matrimonial. Y como siempre decimos, Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Entonces, ¿Dios puede restaurar un matrimonio que ha sido quebrado? Sí puede, sí lo puede, ¿ok? Pero muchas veces esa rebeldía hace no solamente caer en un acto contra Dios, sino un acto de rebeldía continua, donde finalmente lo que hace el ser humano es abusar de su paciencia, lo empieza a justificar. Sí, pero es que no me gusta el tono de su voz. Sí, pero es que yo ya no lo soporto o no la soporto. Señor, si no te lo lleva, te lo envío. Ujú. Todo ese tipo de cuestiones. Volvamos a la cuestión de la unión. Dios une o junta a cada matrimonio de manera definitiva y lo sabemos porque dice que no tenemos la autoridad para separarlo, el hombre, el ser humano. Y lo que cae de cajón es que no tenemos permiso nosotros mismos para separarnos del matrimonio
al menos de una manera liviana, tratando de convencer a Dios de mis excusas. Es que yo tengo muchos problemas, es que ya no siento lo mismo, ¿ya? ¿Recuerda las 10 razones que vimos la semana pasada? A menos que la Biblia establezca exclusiones, y la Biblia sí establece exclusiones, y establece 2 exclusiones. ¿Saben ustedes cuáles son? El adulterio y el abandono, en el cual estamos cuando entendemos esto. Por ejemplo, si violento a mi esposa, la golpeo, y conocemos casos de mujeres que han estado al límite, al borde del femicidio, de ser víctimas de femicidio, ahí hay un abandono. Puede que no haya adulterio, pero hay un abandono de la protección, porque para eso están casados. Y sobre todo el hombre tiene un rol mucho más preponderante en cuanto a la mujer en esto, porque la mujer es un vaso más frágil. Nosotros, en términos hasta estructurales o biológicos, podríamos abusar más. Por lo tanto, nos tendríamos que cuidar más. A mí me da risa muchas veces cuando Estela me hace cosquillas, porque yo, como soy medio bruto, entonces me da cosquilla. Pues, si cuando me hace cosquilla, me da cosquilla. Entonces yo trato de separarla así, pero sin querer. Dice, pero tan fuerte que respondes a esto. No le estoy pegando, pero ¿es así o no, amor? Pero no tan bruto, me dice. Porque estructuralmente yo soy más gordo, más grande, tengo más fuerza, soy más joven. No, no soy más joven. Eh, la puedo maltratar sin querer. Ahora, imagínense lo que haría, digamos, siendo intencional en ese abuso. Tengo que cuidarme más en esto. Se ríe por eso, porque yo sé que si le hago cosquillas en los pies, ella va a reaccionar como yo. Bueno, ¿esto lo entendemos? ¿Se entiende este tipo de cuestiones? ¿Por qué nos ha diseñado Dios de esa manera? Porque el asunto a estas alturas de que no podemos buscar exclusiones o argumentos o excusas que no están en la palabra, si lo entendemos, tenemos un tremendo problema. Si queremos entender esta situación, tenemos un tremendo problema, porque si lo entendemos, estamos obligados a someternos a ello. Si queremos entender que, por ejemplo, si yo fuera divorciado ahora, entonces podría decir, es que el matrimonio, en mi primer matrimonio no era la voluntad de Dios. Bueno, primero digamos que estamos hablando de creyentes, ¿ok? Entendamos que lo que estamos poniendo sobre la mesa es la relación entre creyentes en primer lugar. Lo primero que debemos considerar entonces es que si estamos buscando hacer la voluntad de Dios, porque creemos en Él, hemos puesto nuestra confianza en Cristo, por lo tanto debemos someternos a esto. Si en esas condiciones nos unimos, siendo creyentes, creyendo los dos o al menos uno de ellos, y luego nos divorciamos, aún así, aunque éramos frente a Dios una sola carne, entonces estamos en abierta rebeldía. Si lo sabemos y no lo hacemos, ¿ok? Y fue nuestra propia voluntad, entonces la separación basada ¿en qué? En la dureza de nuestro corazón, en el pecado, en el egoísmo, en el adulterio, la violencia. Todo esto son expresiones de lo mismo. Lo que rompió el anhelo de Dios de la unión fue nuestro pecado. Fuimos rebeldes ante Dios en ello. Ahora, si antes no conocíamos a Dios y nos divorciamos cuando no conocíamos a Dios, bueno, no hay mucho que hacer al respecto, no estábamos buscando a Dios. Pero si hoy estamos buscando a Dios, entonces tenemos una responsabilidad mayor. Tenemos que cuidarnos mucho más. Porque si ahora le conocemos y tenemos pensamientos o intenciones en algún momento de separarnos o de divorciarnos, y lo hacemos, entonces lo que estaríamos, de la manera que estaríamos actuando, sería de una manera derechamente rebelde, a menos que uno de los dos hubiese sido infiel. Ahora, y si aún así hubiese perdón, aún que uno hubiese sido infiel, no reiteradamente por cierto, porque eso ya estaría mostrando otra cosa, si aún uno de los dos hubiese sido infiel
¿Se puede restaurar el matrimonio? Sí, con el perdón. Pero lo cierto es que en el momento de la infidelidad se afectó la relación con la esposa o el esposo, o sea, se rompió ante Dios esa unión. ¿Mm? Si no, además, se rompe la unión o la relación con Dios. Ya no es la misma. Ya no son uno el matrimonio. Y solo el perdón puede restaurarlo. ¿Se puede restaurar? Sí se puede, pero solo por medio del perdón. Y saben que nuevamente aquí hay una ilustración de nuestra relación con Dios, porque es lo que pasa en nuestra relación con Dios. Solo el perdón de la sangre de Cristo puede restaurar nuestra relación con Él, por medio de ese perdón. Ujú. El problema es que cuando la gente se divorcia, siendo creyentes, y ya lo decíamos la semana pasada, lo que se está dando al mundo es un mensaje a la sociedad que le rodea que el Evangelio es una mentira, que mentimos acerca de la relación de Dios con su pueblo. Ujú. Porque si Dios establece un pacto con su pueblo, y como dice John Piper, Dios no busca otro pueblo, no es infiel, y nosotros sí, y esto lo expresamos en nuestros matrimonios, lo que vamos a hacer entonces es dar una imagen a la sociedad que sí se puede romper ese pacto y que si rompemos este pacto del matrimonio, también Dios podría romper el pacto que hace con su iglesia. Por eso es que el divorcio es tan grave. Dios lo que asume en su pacto es un compromiso invencible. El matrimonio refleja el pacto fiel e invencible de Dios con su pueblo, y si se mantiene glorifica a Dios. Si nosotros rompemos ese pacto por nuestro pecado, la señal que damos es que Dios no tiene el poder para mantener o restaurar el matrimonio, que era su diseño en primer lugar. Por eso es que cuando Cristo menciona la exclusión o la razón para divorciarse, que es el adulterio, menciona claramente, no es que sea una simple razón, es que es por la dureza de nuestro corazón. Lo dice inmediatamente, no lo dice más adelante, no lo dice en otra enseñanza, lo dice, ok, no es la voluntad de Dios que se divorcian. Y en el caso que hay divorcio por infidelidad, es por la dureza del corazón, no porque Dios lo quiera. Dios es responsable y suficiente para proveernos salvación, dice Lloyd Jones, pero nosotros somos responsables de nuestra perdición. Ujú. Hay que tener muy claro eso. Ahora bien, Dios, como decíamos hace un momento atrás, jamás se divorció de su esposa. Nunca, digamos, se volvió a casar con otro pueblo. Nunca abandonó a su pueblo, y no me refiero al pueblo de Israel. Me refiero fundamentalmente a la iglesia, al pueblo, a su pueblo. A pesar del dolor de la infidelidad de ese pueblo, siempre Dios aceptó a ese pueblo de vuelta y lo rechazó. Y como después tenemos, y vamos a hablar de esto el día sábado, como tenemos en Romanos 9, 10 y 11, a pesar de eso, ni siquiera es un rechazo final. Igual al final, da una salida increíble. ¿Qué refleja entonces ese matrimonio? Refleja el compromiso invencible y la gracia de Dios con su pueblo, con su esposa, con el cual hizo un pacto. Y eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos en nuestros matrimonios. Ese pacto lo hace siendo Él el único que cumple pactos. Y por lo tanto, si nosotros queremos seguir el modelo de Dios, deberíamos, con la ayuda de Él, luchar hasta la última gota de nuestra sangre y hasta el último respiro en ser fieles en el matrimonio también. Por eso es que nos casamos frente a Dios para pedir su ayuda. Y sospecho que en parte esa es una de las grandes razones por las cuales mucha gente prefiere convivir y no casarse por la iglesia, porque tendrían a Dios de testigo de un pacto que no están dispuestos a cumplir de inicio. Ujú. De esta manera el matrimonio, cuando se mantiene en fidelidad y en unión perfecta, glorifica a Dios. Y cuando no hay ese matrimonio, al menos uno de ellos intenta que se ordene el matrimonio,
Dios también honra esa búsqueda. Y nosotros como iglesia debemos honrarla también. O sea, el matrimonio tiene como propósito, sigue teniendo como propósito glorificar a Dios. El matrimonio, debemos decirlo muy claramente, es obra de Dios, es la representación de su amor, es la manifestación de su gloria. Por eso es tan grave destruirlo o con nuestras acciones divorciarnos. Ahora bien, y nuevamente repito lo que la palabra de Dios dice, mejor nos hubiese sido no saber esto, porque ahora lo sabemos. Ahora tenemos más responsabilidad porque ahora no solo lo entendemos, sino que ya hemos sido advertidos. Lo siento, para los que están casados, para los que estamos casados. Lo importante es que sepamos que cuando estamos bajo la guía de Dios, sometidos a Él en todo, cuando decidimos casarnos, la elección no ha sido solo nuestra, también ha sido de Dios. Y respondemos a Él. Entonces, cuando nos divorciamos, respondemos a Dios, no solamente al otro, y no menos a nosotros. Ahora, ¿recuerdan que los fariseos le preguntaron a Jesús si podían divorciarse por cualquier causa? Y Jesús les dijo que no. Y luego ellos contraatacaron con una nueva pregunta diciendo que Moisés sí lo permitía. La respuesta de Jesús, sin embargo, no se refiere a la palabra de Moisés, como decíamos, sino al libro de Génesis. En los primeros capítulos, ¿por qué creen? Muy sencillo, Jesús quiso mostrarles el significado del matrimonio, del matrimonio surge el divorcio, porque es cierto lo que decíamos la semana pasada, que la primera razón para divorciarse es estar casado. Ujú. Uno no puede divorciarse primero si no está casado, pero su diseño original, no de la manera que ellos lo veían, sino como Dios lo ve, este diseño original contemplaba no la desunión. Entonces, ante la pregunta sobre el divorcio de parte de los fariseos, Jesús responde que Dios hizo el matrimonio para que durara. Dios hizo el matrimonio para que durara. Y si Dios lo había diseñado así, todo intento de romperlo iría en contra del diseño y del plan de Dios. Y si Moisés lo había permitido, no era por el diseño de Dios, porque el diseño de Dios era perfecto y bueno. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Dios al principio? No es bueno que el hombre esté solo. Ujú. Lo permite por la dureza del corazón de ellos. Un corazón duro, un corazón imperfecto. El problema no estaba entonces en el diseño y menos en el diseñador, sino en los seres humanos que tenían espacio de libertad aún para afectar ese diseño original. Siempre hemos dicho que Dios crea al hombre perfecto, tan perfecto que le da la oportunidad de decidir dejar de ser perfecto, no un autómata. Su diseño original jamás estuvo pensado en el rompimiento y toda acción que lo afecta tiene aún más efectos que lo que ellos pensaban. Y muchas de esas acciones muchas veces son acumulativas, son cansadoras. Cuando estamos permanentemente golpeando al esposo o a la esposa, eso al final agota. Ustedes saben que una de las grandes torturas chinas era una simple gotita que caía en la cabeza. Al final te volvía loco. Tenemos que cuidarnos en el matrimonio incluso de ese tipo de cosas que nos cansan, porque eso afecta esa unión. Por eso esta exigencia es una exigencia bastante clave que aumenta la presión o más bien la responsabilidad sobre nosotros. Noten que Jesús les dice que el que repudia a su mujer, a no ser por adulterio, adultera con otra aunque se case de nuevo. O sea, esto no termina allí, tiene más efectos. Y eso nos lleva a entender que pone en peligro también a la víctima, a la persona que deja, que también puede caer en adulterio, y a la otra persona. O sea, nunca un pecado simplemente tiene efecto sobre una persona, afecta a muchos. Por eso es que una de las cosas que debemos considerar es esto, el dolor del divorcio. No es simplemente que ya me harté, es que esto va a tener consecuencias, porque el divorcio deja heridas profundas. Reconozcamos algo. Personalmente no creo que haya un divorcio feliz. No sé si ustedes conocen algún divorcio feliz. O sea, puede ser un divorcio que te permite descansar.
Ajá. Pero feliz, no lo creo. Aunque se hagan muchas parodias al respecto, el divorcio siempre es doloroso. Porque el matrimonio en general, matrimonios normales y sobre todo entre creyentes, me refiero, siempre va con muchas ilusiones, con muchas esperanzas, ¿ah? Con mucha inversión de sentimientos. Y aunque sea un alivio para algunas partes en algún momento, a pesar de eso sigue siendo doloroso. Y en ocasiones puede doler más que la muerte del cónyuge. Muchas veces el divorcio tiene más dolor incorporado que, que la viudez. Muchas veces. Porque hay el sentimiento del fracaso también, del fracaso propio. Hay todo tipo de sentimientos en una separación que van desde ese fracaso hasta la culpa, pasando también por el miedo, la vergüenza ante la exposición, la soledad. Y si hay hijos de por medio, mucho más. También la violencia, más trágico resulta. Ahora, dicho todo eso, aún se mantiene el hecho de que Jesús pone este aspecto como una exigencia. El aspecto de no separe el hombre lo que Dios ha unido. Y aunque parezca contradictorio, es una exigencia tierna. Porque su anhelo es que esposo y esposa finalmente descubran el diseño original. Este es un llamado de atención no para mantenerse, no para luchar solamente para no divorciarse, sino que es un llamado de atención para descubrir juntos cuál era ese diseño. Y ese diseño es altamente satisfactorio, es profundamente gozoso juntos, donde Dios no solamente es un testigo, sino que se hace presente como la amalgama que mantiene unido al matrimonio. De ahí ese texto tan hermoso que siempre se dice en los matrimonios, ¿no? Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. En el diseño original no hay 2, hay 3. Ajá. Y el tercero, y el más importante, es Dios mismo. ¿Encontramos en nuestros matrimonios ese diseño donde Dios es la hebra central? Porque ese es el desafío que tenemos. Para los que se casen algún día, ese es el gran desafío. Toda su vida van a tener que luchar para buscar ese cordón que es el centro de todo. Vamos a terminar con esto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el gran reto que nos plantea esta exigencia? Bueno, para quienes somos creyentes, para quienes somos discípulos de Jesús, y aquí no hay discípulos de primera o segunda categoría, no vale aquí la diferencia en que uno sea pastor u otro evangelista, o un líder, o un obispo, o un apóstol, no importa. Nadie está exento de esto. Al contrario, incluso se nos demanda más porque debemos aprender nosotros mismos a caminar como ejemplo. El gran reto es aprender a amar como la Biblia lo dice, a descubrir juntos ese diseño. Si estamos casados por única vez, debemos aprender a amar bíblicamente. Y si algunos se han vuelto a casar, el reto es el mismo, aprender a amar bíblicamente. Debemos aprender a someternos en amor el uno al otro, a ser obedientes a los deseos y exigencias de Dios en el matrimonio y aunque nos cueste, también al otro. No podemos ni debemos intentar separar lo que Dios unió. No debemos cultivar corazones duros. Un corazón duro se desarrolla a partir del egoísmo. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, dice la palabra. Guardarnos de pensar en mis propios sentimientos, en mis propias emociones, en mis propios intereses en primer lugar. Ese es el tipo de corazón encallecido que cuando se endurece le da espacio al divorcio, porque no solo no piensa en las necesidades del ser que dice que ama, sino que se rebela contra el plan perfecto y contra los deseos de Dios. Y como dijimos, esta exigencia Jesús la eleva aún más. La próxima semana vamos a ver un paso más, aunque vamos a ver la exigencia 41, vamos a ir un poquito más allá de lo que hemos ido hoy día. ¿Algún comentario o alguna pregunta?